Saludos a todos, me llamo Victoria, soy una chica ucraniana y ahora ando conociendo El Salvador. Y en este video yo quiero mostrar a todas las personas que todavía no han estado aquí en este bonito país por qué tienen que visitar El Salvador. Yo sé que en todo el mundo toda la gente tiene diferentes conceptos sobre El Salvador. Igual yo antes de llegar aquí en este país, yo pensé que aquí es muy diferente, no como yo veo ahorita. Lo que yo veo ahora es muy diferente de lo que yo pensé antes. Voy a empezar de lo que es más visible y más indiscutible, es turismo. Desde tus primeros pasos aquí en este bonito país ya sientes esta actitud tropical. Desde el aeropuerto ya tienes ganas de ir a la playa, pero no te apresures. ¿Supiste que en El Salvador hay pirámides mayas, volcanes y puedes subir hasta arriba, las cascadas, montañas con miradores con vistas impresionantes, muy lindas vistas, pueblos antiguos y mucho más? Ya estoy aquí más que 5 meses y todavía para mí El Salvador es como un libro cerrado. O sea, yo no conozco ni mitad de lo que hay aquí en El Salvador. Y sí, El Salvador es un país bien chiquito, pero tiene gran alma. Y lo mejor es que todas las turistas tienen gran posibilidad de venir acá y tocar esta alma. O sea, conocer su historia, conocer su gente, conocer sus lindos, bonitos lugares. El Salvador tiene historia muy grande y es muy interesante para las personas europeas. Por ejemplo, yo nunca vi antes de llegar a El Salvador las pirámides mayas. Primera vez yo vi las pirámides aquí en El Salvador y por eso les voy a dar un consejo. Si van a venir a visitar este bonito país, seguro tienen que visitar las pirámides de aquí. La pirámide de Tazumal, Joya de Serén y pirámides de San Andrés. Hay también otros lugares históricos que también son famosos aquí, pero estos 3 lugares seguro tienen que visitar. También aquí en El Salvador hay muchos volcanes y lo mejor es que en algunos de ellos tú puedes subir hasta arriba. Y es increíble por un europeo, porque yo, por ejemplo, antes de llegar aquí en El Salvador, nunca antes vi volcanes. Y claro que nunca subí arriba. Primera vez yo hice esto aquí. Y muchos lugares tan bonitos. También la arquitectura de El Salvador es única y yo estoy segura que ustedes nunca van a estar aburridos en este país porque siempre hay que hacer y a dónde ir. Siempre. Número 2 es las playas. Muchos turistas vienen por acá solo para visitar las playas. Claro, porque El Salvador tiene las mejores playas en el mundo para surfear. Aquí hay un campeonato de surfing en Surf City. Por eso aquí cada año vienen miles de turistas para hacer sus sueños reales, para tomar las olas más grandes en el mundo. Pero si ustedes solo quieren pasear, bañarse en el Océano Pacífico, tomar el sol, no se preocupen, también hay playas para ustedes. Por ejemplo, mi playa favorita es Playa Los Cóbanos, porque ahí yo puedo nadar tranquilo, sin olas, y también es perfecto para tomar el sol porque hay arena. También en esta playa se puede encontrar arrecife de coral, las tortugas y buena comida como en todas las playas de El Salvador. Y también si van a venir desde enero hasta marzo se puede ver ballenas. ¿Pueden imaginarse las ballenas? Aquí en El Salvador hay muchas playas diferentes para pasear, para tomar el sol, para nadar, playas para surfear, para surfistas, hasta playas los mejores en todo el mundo, con arena, playas con piedras, playas más tranquilas, playas con mucho bullo, playas solo para venir a comer con la vista única. Hay muchas playas diferentes que seguro ustedes aquí van a encontrar playa por su gusto. Vamos con número 3 y número 3 es la clima. Aquí en El Salvador siempre hay una clima perfecta para ir a pasear en la playa,
en los lagos o en la piscina porque siempre hace calor. Bien, en invierno por las lluvias el clima cambia un poco, pero no mucho. Por ejemplo, si en Ucrania en verano va a llover por unos 2-3 horas, el clima va a cambiar muchísimo y así la gente ya no va a tener ganas para ir a la playa porque va a estar un poquito fresco. No es bueno para las playas. Pero aquí con lluvia o sin lluvia, igual, siempre hace calor. Así que sí, siempre tienes ganas para bañarse. Por eso me gusta mucho El Salvador, porque aquí yo puedo hacer planes por mi próxima visita y yo voy a estar segura que el clima no va a cambiar muchísimo y no va a arruinar mis planes como siempre puede ser en Europa. La temperatura aquí casi siempre tiene aproximadamente más 33 grados, pero con la lluvia la temperatura puede bajar aproximadamente hasta 22 grados. Y también para la gente que le gusta clima fresco hay una solución. Es subir a una montaña o un volcán. Y ahí arriba el clima siempre es más fresca que en las ciudades. Así que se puede subir a una montaña para comer, para tomar cafecito y tomar aire fresco. Y número 4 es los precios. Aquí en El Salvador la vida para los turistas es muy barata a comparación con Europa y les voy a dar un ejemplo. Yo viajé mucho en Europa y fui casi en todos los países de Europa y lo más barato que yo pagué para un hotel era 32 euros. Es una cadena de hoteles más barata en Europa y es muy famoso para los turistas, también para manejadores. Ahí solo tienen un número con cama y mesa. Y baños y duchas tiene afuera del número. Esos hoteles son siempre en un mal lugar como en carreteras o muy lejos del centro de ciudad. Y también casi en todos estos hoteles donde fui yo siempre huele de cigarros. Así que para mí es un hotel de muy malo servicio. Y ahora sobre El Salvador. Aquí vivimos en la playa El Tunco. Es una de las mejores playas para surfistas. Vivimos en un hotel cerca del mar. Número teníamos nuestro baño, nuestra ducha, tenemos cama, tenemos aire acondicionado, también afuera tenemos una mesa para comer, tenemos nuestra hamaca, tenemos cocina, tenemos 2 piscinas. Todo esto solo para $35 por la noche. Es un lugar increíble y yo quiero volver allá muchas veces más. Este hotel en El Tunco puede encontrar en nuestro blog de allá, que se llama también Blog del Tunco, y ahí puede ver cómo se mira este hotel. Y también la comida es mucho más barata aquí en El Salvador que en Europa. En nuestro blog de Estonia, de Tallinn, nos pagamos por la comida en un restaurante 46 euros. Es algo como $50. Y aquí en El Salvador 2 personas pueden comer bien desde 5 hasta $25. Depende de lo que quiero comer. También es muy barato transporte aquí. Por ejemplo, en Inglaterra por unos 20 kilómetros nosotros pagamos como $5. Y aquí en El Salvador 20 kilómetros les va a costar algo como $1 solo. Si vamos a hablar sobre lugares turísticos aquí en El Salvador, también es muy barato. Precio para los extranjeros es desde $2 hasta $5. Y también El Salvador es el primer país en el mundo que adoptó Bitcoin como moneda legal. Así que si tú tienes Bitcoin, seguro que este país te va a gustar, porque aquí casi en todos lugares, hasta las playas, se puede pagar con Bitcoin. Así que también este país es muy moderno y muy barato para los turistas. Número 5 es la comida. Si ustedes que me ven ahorita son de Europa, créanme que ustedes nunca han probado nada parecido de que hay aquí en El Salvador. Comida en El Salvador es tan variada que yo ya por 5 meses aquí todavía no he probado ni mitad que hay en este país. Y comida es tan rica
que es muy peligroso porque muy fácil se puede engordar aquí. Pero también se puede tener una dieta porque aquí hay muchas diferentes verduras y frutas que yo nunca he visto en ningún país de Europa. La comida más típica de El Salvador es las pupusas. Es una tortilla rellena de diferentes rellenos. Primera vez yo probé este plato aquí, como muchos otros platos de El Salvador, y de verdad que yo enamoré con las pupusitas hasta que aprendí cómo cocinarles. Y también aquí en El Salvador hay muchas diferentes bebidas que nunca vas a encontrar en Europa. Las bebidas más interesantes para mí, que yo nunca probé nada ni parecido, es atol y horchata. Es dos bebidas que para mí tienen sabor único. Así que solo para probar esta comida deliciosa de este bonito país ya vale la pena visitar El Salvador. Número 6 es que El Salvador es un país bien chiquito y eso es muy bueno y ahorita les voy a explicar por qué. El Salvador tiene solo 21.400 kilómetros cuadrados y su longitud es 300 por 130 kilómetros. Por eso en un día se puede visitar varios lugares turísticos que en El Salvador hay demasiado. Y gracias al tamaño de este país, muy rápido puedes viajar de un lugar a otro. Y les voy a dar un consejo para visitar muchos lugares turísticos aquí en El Salvador y también tener tiempo para relajar en las playas, para pasear. Mejor venir acá por al menos 3 semanas. Pero claro que mejor más. Y también que es muy bueno que muchos turistas de diferentes países pueden venir acá sin visa. Así que aprovechen el momento y disfruten su vida. Número 7 es seguridad. Pregunta que seguro preocupa a muchos extranjeros es seguridad. De verdad que yo también tenía mucho miedo de venir acá en El Salvador y al llegar aquí yo no me sentí segura, yo tenía miedo porque en noticias de Ucrania, también en TV shows y en youtubers y toda gente que está allá de Ucrania, casi todos bien, no todos pero casi todos, siempre mostraban El Salvador como un país muy peligroso. Y pues no sé, tal vez de verdad era así antes, pero lo que yo veo ahora es bastante seguridad en todos lugares y más en lugares turísticos. Hay policía o soldados en lugares donde hay mucha gente o claro que donde hay muchos extranjeros. Y les voy a dar un ejemplo también. Nosotros vivimos en hotel en el Tunco y casi nunca cerramos nuestra puerta. En hotel de verdad fuimos a nadar en la playa, pero dejamos nuestra puerta abierta. Y todas las cosas estuvieron allá en salvo, no robaron nada allá. Porque, por ejemplo, en algunos países de Europa sí se puede robar. Eso pasó conmigo unas veces. Así que seguro que los turistas aquí se pueden sentir muy seguros. De verdad para mí ahorita aquí es más seguro que en Francia, por ejemplo. Mejor no caminen muy tarde, solas en la noche en centros de ciudades grandes, pero todavía incluso en la noche yo siempre veo soldados y policía. Pero nunca falta esto, así va a estar más seguro que no te va a pasar nada aquí. Y número 8 es la gente. Yo no quiero ofender a nadie, de verdad, para mí cada país tiene su gente buena. Es seguro así y yo amo a muchos países de Europa, pero les voy a confesar que para mí la gente más divertida, la gente más amigable, la gente más amable está aquí en El Salvador. ¿Verdad que nunca podría ni imaginar que aquí gente es tan amable y siempre quieren apoyar a todas, a todo el mundo? Les voy a contar algo. Cuando empezó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, mucha gente de aquí me empezaron a escribir cosas tan impresionantes. La gente empezó a brindarme su hospitalidad, dónde vivir, qué comer, dónde trabajar. Es impresionante. Yo de verdad era en shock. Yo nunca en ningún país, nunca vi gente así de verdad.
Y por eso yo quiero decir seguro para todas las turistas que aquí en El Salvador ustedes van a sentir como en su propia casa. Eso es 100%. Si no me creen, tienen que venir acá y van a ver todo con sus propios ojos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por ver este video. Compartan por favor este video para que más gente veanlo y saben verdad sobre El Salvador. Y espero que les haya gustado mi contenido. Muchas gracias por visitar mi canal. Si les gustó este video, pongan un like, suscríbanse en mi canal, pongan comentario, tal vez yo olvidé a decir sobre algo. Y nos vemos en el próximo video.